bienvenidos a Dirección Correcta, el podcast donde hablamos sobre los temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que tenemos y realizamos en el día a día. Y es que uno de los temas que más ha gustado a nuestros suscriptores tienen que ver con el tema de la organización, el detox y sobre todo cómo se relacionan estos temas con la imagen. Así que hoy vamos a hablar de un tema que nos relaciona a todos en general, pues es un espacio en común que está directamente relacionado con nuestra imagen. Así que con café en mano o tu bebida favorita, te invito a que te quedes a escuchar o ver este episodio porque hoy vamos a hablar de imagen y organización en la cocina. ¡Comenzamos! Bienvenidos a el segundo episodio de la quinta temporada de Dirección Correcta. Mi nombre es Javiera Gutiérrez Ruiz, soy especialista en temas de relaciones públicas, imagen y protocolo. Y bueno, la idea de este podcast, como lo recordamos cada episodio, es que tanto ustedes como yo nos tomemos unos minutos para reflexionar sobre temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad y veamos cómo están relacionados directamente con conceptos como la imagen, las relaciones públicas y el protocolo. Y es que estos conceptos realmente están íntimamente relacionados con nuestra cotidianidad y por eso hoy vamos a hablar de este espacio, un espacio en común que suele ser un espacio con dos grandes vertientes. Es muy personal porque en él plasmamos nuestra imagen, pero también suele ser muy comunal porque es un espacio en el que interactúan diferentes miembros de nuestro hogar. Así que, como les dije, con su bebida, con su café en mano, vamos a hablar de imagen y organización en la cocina. Y es que la cocina es una extensión de nosotros. En la cocina no solo pasamos bastante tiempo, aquellos a los que les gusta cocinar, sino que es un espacio en el que sí o sí visitas en tu hogar. Es un espacio que está abierto a muchas otras personas, en el cual convivimos, pero también es un espacio en el que marca nuestra imagen, que nos podemos dar cuenta de aspectos de salud, aspectos de higiene, de cómo nos relacionamos con el entorno. En la cocina podemos conocer profundamente a una persona y por eso es importante que no nos dejemos guiar nada más por las grandes fotografías que ahora vemos en diferentes redes sociales, en las que vemos cocinas maravillosas. Decimos, claro, yo cocinaría ahí, me encantaría ese tipo de cocinas. La realidad es que cada uno de nosotros contamos con espacios diferentes, con instrumentos o electrodomésticos diferentes, pero sí hay puntos específicos y claros que nos pueden ayudar a que ese espacio que tal vez hoy ves y que no te dan tantas ganas de cocinar o no te dan tantas ganas de estar ahí, o que de repente lo ves y te sientes saturado por tantas cosas que tengas, vamos a empezar haciendo una auditoría. Así es, te invito a que tanto a lo largo de este episodio como cuando termines de verlo, te des unos minutos para reflexionar sobre cómo está tu cocina y cuáles son los puntos en base a estos tips que te vamos a dar, que puedes mejorar, que puedes implementar, que no tienen costo y que básicamente pueden ayudar a armonizar tu cocina y a que te sientas en un espacio que realmente te invite a cocinar. Y si nos preguntamos qué tienen en común todas esas fotografías que vemos en redes sobre diferentes cocinas, diferentes espacios que se utilizan para generar alimentos en tu hogar y que nos atraen tanto, que nos gustan, es que están en orden. Es que están en orden, pero no es lo mismo estar en orden que tener un espacio con vida que realmente se acople a tus necesidades. Recordamos que hay gente que pasa mucho tiempo en las cocinas y hay otras personas que a lo mejor no nos gusta tanto o sí nos gusta o que nada más ciertos momentos del día estamos presentes. Pero hay algo que al menos en Latinoamérica lo vemos muchísimo y es que al igual que el closet, como cuando hicimos el detox del closet, en las cocinas pasa una situación similar. Se convierte en un lugar en el que podemos acumular muchísimas cosas que a veces no tienen nada que ver con nosotros, que muchas veces tienen que ver con regalos que nos hicieron los demás, con objetos que llegaron a nosotros por diferentes aspectos o eventos de la vida y que poco a poco nuestras cocinas se convierten en espacios en los que hemos acumulado, que tenemos objetos de más. Entonces, hoy te invito a que reflexiones sobre esto. Vamos a empezar paso a paso. Así que te invito a que cierres tus ojos, recuerda simplemente cómo está tu cocina, qué colores tiene, qué tanto espacio tienes dentro de tu cocina, en los estanteros, en la alacena, qué colores hay, qué iluminación hay.
Y bueno, si vamos a hablar de colores, una de las cuestiones que tenemos que recordar es que si tu cocina es pequeña, ya sea porque tú vivas en una casa de renta o porque estás construyendo una casa o porque simplemente el lugar en el que estás hace que tu cocina sea pequeña en realidad, entonces optes por tener colores claros, ¿no? Un blanco crudo, un beige, un gris muy bajito, un azul muy bajito. Estas tonalidades que te permiten dar amplitud, que exista luz básicamente y que también te ayudan al tema de la higiene. La cocina como tal necesita ser un espacio en el que los colores nos inviten a verla limpia en sí. Por lo tanto, estos colores que son muy oscuros y que en general puedan saturar tu cocina en colores oscuros o muy vibrantes, simplemente los dejaría para cocinas que son bastante amplias. Ahora, hablemos del contraste, porque sí, también aquí nosotros ponemos nuestra imagen. La cocina es una extensión de los gustos de cada uno de nosotros. Entonces, sí puedes generar estos contrastes, pero siempre que el color que predomine sea las tonalidades claras, para que así puedas tener un espacio mucho más ameno. El siguiente punto tiene que ver con la iluminación. Una cocina tiene que estar bien iluminada. Por lo tanto, aquí va a variar de qué tipo de iluminación deseas, pero básicamente, y esto es un gusto personal, a mí me gustan las luces blancas. ¿Por qué? Porque permiten que tu espacio sea más luminoso y que es algo que necesitas mientras estás cocinando. Pero además de la iluminación, hay un punto focal al que quiero que cada uno de ustedes preste atención, y es que las barras o las encimeras generalmente son espacios que tienen un propósito como cada objeto en nuestro hogar. Y su propósito es espacio, así es el espacio que vamos a utilizar para cocinar, para movernos, para colocar los alimentos, instrumentos, etcétera, que vamos a necesitar en el momento en el que estamos cocinando, para picar, etcétera. Pero muchas veces estas barras o encimeras, ¿para qué sirven en tu hogar? Para colocar muchas cosas, y en realidad, ¿cuánto espacio estás dejando para sentirte cómodo y para preparar tus alimentos? Es muy común que encontremos encimeras o barras llenas de electrodomésticos que a veces ni utilizamos o que nunca hemos utilizado en la vida, pero que se ven bonitos, o que nos los regalaron, o que los tenemos ahí, pero que en realidad es más el espacio que nos quitan que lo que nos aportan en utilidad. Entonces, siempre en tu encimera sí puedes tener electrodomésticos. Hay una tendencia en no tener absolutamente nada. A mí, en lo personal, me parece que es algo que no es práctico, porque hay cosas que vas a utilizar constantemente, pero que sean los mínimos instrumentos, los mínimos electrodomésticos que puedas tener a la vista, pero que estén en un buen estado, que estén limpios y que tengan un espacio asignado. Todo lo demás, no tengan miedo de no tener nada, porque generalmente pensamos como, ay, no, está vacío, hay que poner un adornito, hay que poner la carpetita, hay que poner el botecito de tal. Y al rato tenemos encimeras llenas de botes, llenas de cosas, pero lo que no tenemos es espacio, que es la función principal de estas. Así que te invito a que todo aquello que tengas en tu encimera lo analices y digas, ¿realmente necesita estar aquí? Sí, no, ¿por qué? ¿Me es útil? ¿No me es útil? ¿Está cumpliendo su función? Y si no es así, entonces no tengan miedo a simplemente quitar las cosas. Si no tienen una función dentro de la cocina, no tendrían por qué estar ahí. Otro de los puntos importantes de los que tenemos que hablar cuando nos referimos a los electrodomésticos es pensar como, por ejemplo, yo aquí tengo una barra, sí, y tengo visible la licuadora porque es un instrumento útil, es un electrodoméstico que utilizo constantemente en el día a día, y por lo tanto tenerlo guardado me implica muchísimo estar subiendo y bajando. Pero a lo mejor un triturador, un molde para generar un pastel, una batidora, etcétera, no es algo que yo quiera tener sobre mi barra. Entonces lo tengo directamente aquí y están acomodados, y entonces es fácil que yo pueda acceder a ellos. Imagínense tener aquí a lo mejor una batidora, que hay personas que pueden ser algo que utilizan todos los días, pero que yo no lo utilizo todos los días. La puedo estar viendo, está bonita, sí, pero no solo es que se vea bonito, sino que tenga
es práctico que esté ahí, la estoy utilizando, eso es lo que tenemos que pensar. Por lo tanto, traten de que sus barras siempre estén lo más limpias posibles de objetos, porque así van a tener un espacio, un área de trabajo cuando se trate de cocinar. Bueno, una de las cuestiones que muchos de nosotros cuando organizamos la cocina tenemos como la pregunta o la duda es que ¿qué vamos a hacer con tantos frascos, con tantas cosas? Y es que cuando hablamos de la cocina, sí, al igual que cuando hablamos de nuestro closet, nos llenamos de empaques, de botecitos, de cositas. Y yo siempre pienso que hay que tener lo útil, lo esencial y lo básico. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo en mi cocina utilizo aceite de coco, por decir, pues no tengo aquí el bote del aceite de coco grandísimo. Entonces busco algo pequeño que me pueda ayudar, que es fácil de servir y que puedo a lo mejor utilizar estos botes que son oscuros, que es la mejor manera de tener algún contenido, y les pongo una etiqueta. Esto es algo práctico, es algo básico, es algo en lo que inviertes, pero no inviertes una gran cantidad y que se ve bien. A diferencia, y así puedo obtener, por ejemplo, que la salsa de soya, el vinagre, etcétera. Y son botellas pequeñas que utilizan un pequeño espacio, pero que no voy a tener aquí grandes contenedores que lo único que van a hacer es ruido visual. Y acuérdense que el ruido visual es algo que tenemos que evitar, sobre todo cuando estamos cocinando, porque ya es un espacio en el que hay olores, hay colores, estamos trabajando con diferentes tipos de alimentos, verduras, etc. Entonces tenemos que tener claridad visual en lo que estamos cocinando. Por eso tenemos que evitar tantos y tantos botecitos, ¿no? De diferentes tipos, tamaños, marcas, etcétera. Si logras una uniformidad, no es necesario que corras a una tienda y compres 20,000 botecitos para que todo sea uniforme. Puedes hacerlo poco a poco, puedes establecer un tipo de frasco y simplemente tener lo necesario. Ahora, si a ti como a mí comprar botes muy grandes de aceite, etcétera, no es algo tan práctico porque son pocas las personas que viven en tu hogar, entonces compra cantidades pequeñas. Eso te va a facilitar el no convertir directamente tu cocina en una bodega. Otro punto que tienes que preguntarte siempre es ¿qué necesitas? Y aquí es un ejercicio importante, un ejercicio con el que tienes que llegar con la mentalidad abierta, igual como cuando limpiamos nuestro closet, hicimos ese detox maravilloso, que si no has visto ese episodio te voy a dejar directamente el link en la caja de comentarios. Pero, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, primero que nada, saber que necesitamos nada más lo suficiente. Y este ejercicio implica el tener tu instrumental, tus cubiertos, tus utensilios y saber qué es lo que realmente estás utilizando. Sí, si nada más de repente sacas todo y quieres acomodarlo, te vas a dar cuenta de que tienes repetidos, pero bueno, tienes 25,000 cuchillos, tienes 15 palitas para cocinar, tienes 4 cucharones y la pregunta es, ¿necesitamos 4 cucharones? ¿Necesitamos realmente 15 palitas para cocinar? ¿Qué es lo que necesitas? ¿1, 2? Cada uno de ustedes es una respuesta que la tiene directamente, sobre todo la persona que más cocina en el hogar, pero no necesitas tener tantos. Ahora, es que una gran cosa que nos dicen cuando hacemos estos detox de cocina es, pero es que están en buen estado, pero es que están bonitas, pero es que me las regalaron, etc. Entonces aquí tenemos que ser un poco despiadados en esta situación. Hay cosas que son útiles y hay cosas que son sentimientos que tenemos ahí, ¿ok? Hay cosas que tal vez nos regalaron, pero que no nos son útiles, por lo tanto nos están quitando espacio y estamos llenando nuestros cajones de apegos. Entonces, ¿vamos a acomodar los apegos que tenemos o vamos a dejar simplemente las cosas que queremos? Entonces, no vemos nada en la cocina, sí, pero tenemos cajones y cada uno organizará sus cajones como ve. Ahorita vamos a enseñar algunas técnicas de cómo se organizan las cuestiones, pero las ollas. Tenemos ollas chicas, grandes, medianas. A mí me toca ver a cocinas donde tienen unas ollas fabulosas, gigantescas, que les regaló la abuela, que luego las pasó la mamá, etcétera, pero que en realidad en la casa viven 2 y nunca las utilizan. Entonces tienen espacios
que yo les llamo espacios desperdiciados, porque en realidad nada más están ocupados por cazuelas o cacerolas grandes o gigantescas que nunca son utilizadas. Y si no son utilizadas, entonces no están cumpliendo su función, ¿ok? Entonces, les invito a que se sienten. No tiene que ser una actividad que realices en un solo día, pero sí siéntate y di, a ver, ¿cuáles son los instrumentos que voy a dejar? Esto me sirve, esto no me sirve, de esto tengo 3, ¿para qué quiero 3? Nada más necesito 1 o 2. O esto a lo mejor lo tengo, es nuevo, está maravilloso, es un, no sé, es un pelador de ajos, alguna cuestión así, pero que en realidad ni lo sé usar, ni lo utilizo, y por más bonito que esté, nada más está ahí, tomando un espacio dentro del cajón que no vamos a utilizar. Por favor, hay que tener como bien claro qué es lo que estamos haciendo. Realmente queremos hacer una limpieza, y eso implica en todo, en las vajillas, en los vasos, en las copas, en las cazuelas, en los sartenes. Hay que dejar solo lo suficiente, solo lo necesario, pero sobre todo también lo más bonito. Utilicen sus cosas, que si voy a tener una vajilla, entonces que esa vajilla sea hermosa, que me guste, que la puedo utilizar, y no decir, es que esa vajilla para aquella ocasión especial, porque ¿saben qué? Las cosas se utilizan, y cada día es una ocasión especial para utilizar bellas cosas, bellos vasos, bellos platos, bellos cubiertos. Entonces, no es necesario que todo lo compren en un día. Puedes ir poco a poco haciéndote de esas cositas que son diferentes, que te van a generar alegría al verlas, que te van a generar emoción, porque servir tu comida deliciosa en un bonito plato siempre va a ser muy, muy agradable. Ahora hablemos de la alacena. Y es que nos encanta acumular, nos encanta tener la alacena llena y verla. Y sí, es algo bonito, pero también hay que pensar siempre en las fechas de caducidad. No solo se trata de llenar un espacio por llenarlo, sino de tener las cosas necesarias para que tengan el tiempo de vida necesario para que podamos consumirlas. Y que no te encuentres una alacena en la que de repente estás sacando una bolsa y digas, ay, Dios mío, esto venció en el 2022, esto venció hace un año, etcétera. No, que tengas un espacio, porque al final de cuentas todo lo que tires por una fecha de caducidad es literal dinero que estás tirando, simplemente por tenerlo ahí, por no utilizarlo. Entonces, pues una de las cuestiones que más surge es ¿dónde ponemos las especies? ¿Cómo las ponemos? Una gran idea es, yo por ejemplo tengo todo etiquetado en pequeños frasquitos. No es que compre los frasquitos en un lado en específico, pero a lo mejor yo utilizo todos los frasquitos de café, los voy utilizando, quito las etiquetas, los lavo muy bien, y entonces genero una uniformidad. Poco a poco voy estableciendo de qué es, qué semilla, cuánto es lo que necesito. ¿Por qué? Porque a lo mejor no necesito tener 3 kilos de chía aquí cuando nada más utilizo poca chía, y entonces no hago que se convierta en algo viejo en mi alacena. Ese es un tip que les doy. Revisen las fechas de caducidad cuando limpien su alacena, establezcan qué sí sirve, qué no sirve, que ya realmente no podemos utilizar, y el tener esa limpieza constante ayuda a que su alacena también se vea bien, que huela bien, y además que vean, porque lo que no se ve no se utiliza. Entonces tú tienes que tener acceso a todo. Cuando abres y ves los moldes, cuando ves la comida, cuando ves los platos, tienes que verlos para tenerlos en mente y obviamente utilizarlos. En cuestión de los toppers, por ejemplo, mi recomendación, siempre opten por tener toppers de vidrio. El vidrio ayuda a la conservación de los alimentos, ayuda también al tema de la salud, y pues es más, lo puedes utilizar de diferentes formas. Entonces utilicen toppers de vidrio, inviertan en unos buenos toppers y dejemos de lado eso de estar guardando los botes de la crema, del yogur, de 20 cosas que vamos comprando en la tienda y luego los vamos guardando para por si un día viene alguien y le doy comida, por si esto, por si el otro. De repente nos llenamos de literal alacenas llenas de envases de diferentes marcas, de diferentes tipos. Y la persona más importante en tu vida eres tú, los que te rodean, y yo creo que esas personas, así como se merecen una buena comida, también se merecen que si les vas a dar alimentos, se los des en un bonito topper y no en un topper reciclado de algo que realmente nada más está quitando belleza directamente a tu cocina, pero sobre todo también a tu imagen.
Y bueno, vamos a hablar también del refrigerador, de la nevera, un artículo fundamental básicamente en cada una de nuestras cocinas. Y es que aquí tal vez el público se divida en opiniones, pero lo que voy a decir es directamente desde la perspectiva de la imagen. No es lo mismo ver un refrigerador que está lleno de fotografías, imanes, pegatinas, etcétera, en un espacio pequeño, como es la mayoría de las cocinas que tenemos, la mayoría de nosotros, a verlo en una cocina muy grande, ¿ok? Realmente a lo mejor muchas de esas cuestiones tienen que ver con cuestiones sentimentales, el dibujo que hizo el hijo, la fotografía de aquel viaje, el pin que me recuerda, el imán, etcétera. Pero a final de cuentas, si queremos contribuir a la imagen del espacio en el que estamos, tenemos que pensar en la limpieza visual. Recuerden lo que les mencionaba hace poquito con respecto a qué es lo que estamos viendo, qué espacios son los que nos llaman la atención. Entonces, si mi cocina es muy pequeña y yo además saturo mi refrigerador con imanes, eso hace que el espacio se vea todavía más pequeño. Además, también puede llegar a ser un poco molesto porque se cae, luego se pega, no se pega, etc. Entonces, cuando ves esos espacios limpios de manera general, créanme que desde la perspectiva de la limpieza incluso va a ser mejor, porque yo no veo a todas las personas quitando todos sus imanes para dar una limpieza general de su refrigerador, pero si el refrigerador literal no tiene nada, entonces puedes limpiar de manera correcta más fácilmente y tener un espacio como lo es la cocina, donde la higiene es fundamental, completamente limpio. Pero también la imagen va por dentro, y cuando hablamos del refrigerador tenemos que pensar en cada cuándo limpiamos este electrodoméstico que es tan fundamental en la función de nuestra cocina. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos que saber que para que tenga un buen funcionamiento, cada uno de nuestros refrigeradores tienen espacios o compartimentos en los que va cada alimento dependiendo la refrigeración que necesite, temperaturas más altas, temperaturas más bajas. Por lo tanto, te invito a que constantemente revises dónde estás colocando los alimentos cuando abres tu refrigerador, porque no es lo mismo dónde vas a poner la leche que dónde vas a poner el yogur, una mantequilla o una lechuga. Tiene diferentes temperaturas tu refrigerador y tienes que conocerlas para darle un buen funcionamiento, un buen uso a cada uno de los compartimentos. Que sí, tener estos refrigeradores que vemos en las redes sociales llenos de cajitas con acomodos, etc., ¿se ven preciosos? Sí. Solamente recuerda que siempre lo práctico, lo útil y que tenga un buen uso es aquello que te facilita. Entonces, si para ti es práctico, es fácil llenarte de cajitas en tu refrigerador, que tengas más compartimentos, muy bien, hazlo, está maravilloso. Pero si consideras que esto te está quitando tiempo, que implica un trabajo mayor para la vida o la cotidianidad que tú manejas, entonces evítalo. Pero la limpieza es algo que no debes de evitar. Hay que ver mínimo una vez a la semana, hacer una limpieza general de tu refrigerador en cuestión de qué alimentos tienes ahí guardados, cuánto tiempo tienen, si ya los tienes que quitar, si sí, si no, etcétera. Porque un alimento que se encuentra en mal estado puede contaminar por completo a todos los demás alimentos que pueden encontrarse en un buen estado. Otros dos espacios fundamentales, bueno, uno como electrodoméstico y otro como espacio fundamental en tu cocina son los siguientes. El primero es tu estufa, y es que hay estufas de todos los tamaños, de todos los tipos, pero hay algo en común en todas ellas. Hay que saber utilizarlas y hay que darles el mantenimiento y la limpieza necesaria, porque sí, ahí cocinamos y por lo tanto tiene que ser un espacio que esté completamente limpio. Por lo cual te invito a que siempre cuando termines de guisar tus alimentos y que hagas una limpieza general, una limpieza cotidiana de tu cocina, nunca olvides el limpiar con los productos necesarios y dando el mantenimiento necesario a tu estufa. Y acuérdense que la estufa tiene un uso, es para cocinar, y el horno también, para hornear. El horno no es una estantería más de nuestra cocina, no es un lugar en el que vamos a colocar las ollas, los sartenes, todo aquello que no necesitamos o que ya no le encontramos espacio en la cocina. Si está ahí es porque hay algo
en otro lugar que está utilizando un espacio donde debería de ir eso, que realmente tienes cerca de tu estufa. Entonces, no lo utilizan para eso. Si yo para hornear necesito sacar 8 cazuelas, pero 4 moldes, pero 3 cosas, entonces es que no estoy teniendo un espacio organizado, porque esto tiene que estar libre para que cuando en el momento que decidamos cocinar, podamos cocinar sin necesidad de estar moviendo las cosas de un lado a otro. Y otro espacio es el lugar que utilizamos para la limpieza. Así es, nuestro fregadero, que generalmente casi todas las cocinas tienen un espacio por debajo que utilizamos para filtros, para guardar cosas de limpieza, etc. ¿Y saben qué? Este es un punto en el que si no pones principal atención, principal ojo, te vas a llenar de frasquitos. Y sobre todo si tú eres como yo, que te encanta probar productos de limpieza, que te encanta comprar trapitos, etcétera, y para probar de ciertas cosas. ¿Y sabes qué? Si no te das cuenta, vas a terminar con un estantero lleno de productos a medio uso que de repente se pasó el tiempo y pueden caducar, etcétera. Entonces, ojo aquí, si quieres ahorrar dinero, tiempo, espacio y sobre todo tener un lugar limpio, ve comprando solamente lo que utilizas. Ten tus trapos bien limpios, lo que vas a necesitar, el alcohol, etcétera. Yo utilizo mucho el alcohol, por ejemplo, para la limpieza de la cocina. Entonces, lo vas teniendo en diferentes puntos, pero tenlo bien organizado. Esto visualmente te ayuda a que tengas una cocina limpia. Y díganme, ¿cuántos de ustedes no han sido invitados a un lugar y te invitan a comer y por algo entras a la cocina y llegar y ver que es una cocina que está limpia, que está higiénica, te da paz? Porque dices, lo que me voy a comer viene de un lugar limpio, de un espacio que se nota que está bien tratado, que se nota que está bien limpio, que tienen cuidado. Porque si yo veo una encimera limpia, digo, realmente estas personas limpiaron las verduras que me van a dar. O si yo veo un refrigerador que está bien, que huele bien, entonces digo, realmente es gente que está preocupada por la limpieza de los alimentos que está otorgando. Así que no hay que dejar de lado esto. La imagen en nuestra cocina es fundamental. Simplemente piensa que todo debe de tener un estilo. Es un espacio en el que a lo mejor hay muchas personas que te pueden regalar cosas, pero si no van con tu estilo de vida, si no representan lo que eres tú al día de hoy, entonces eso tiene que ir para afuera. No tengas miedo de deshacerte de todo aquello que realmente nada más está quitando espacio. No le tengas miedo al espacio, al contrario, vas a ver qué liberador es sacar todo aquello que en realidad tenemos ahí por sentimentalismos, porque me lo dio mi abuela, porque me lo dio mi papá, porque me lo heredó la tía tal, porque que a lo mejor sí está bien, pero puedes tener un espacio pequeño para conservar esas cosas que consideres tesoros sentimentales, pero que no forman parte de tu funcionalidad en la cocina. Si te gusta lo que estás viendo y escuchando hasta el momento, entonces es porque te gusta ir en la dirección correcta. Y la manera de hacerlo es siguiéndonos en nuestras redes sociales como @direccioncorrectaXA y sobre todo suscribiéndote a este canal. Suscribirte es fundamental para nosotros. A ti te avisan cada que subimos un episodio y a nosotros nos permite crecer esta comunidad y poder generar más y más contenido de interés en cuanto a relaciones públicas, imagen y protocolo. Así que no lo olvides, @direccioncorrectaXA. Suscríbete, comparte y disfruta. Y vamos a hablar de aquellos que pueden ser nuestros grandes amigos o nuestros peores enemigos en cuestión de organización en una cocina. Y son los termos y las famosísimas tazas. Y es que estamos en un mundo donde nos encanta tener termos, donde se ha convertido en un regalo habitual de muchas personas, en el que son regalos promocionales, que nos encantan, que nos pueden fascinar, pero cuando menos pensamos podemos tener una alacena llena de termos. Y de repente, se los digo, de repente puedes encontrarte en una alacena con 25, 30 termos en una casa en la que viven 2 personas. ¿Cuántas veces tendríamos que utilizar esos termos? Ahora hablemos de las tazas, el bonito souvenir en todas las ocasiones. Y de repente tenemos tazas de unas, tazas de otras, tazas bonitas, tazas que no están tan bonitas y nos regalaron en una promoción en el súper. Y terminas tomando tu café, sí, en esa taza que ni está bonita y que a veces está hasta despostillada. Entonces se convierte literal
yo creo que el peor enemigo si no lo sabes tener de una manera correcta. Ten un juego de tazas. ¿Para quién? Para el número de personas que puedas recibir en tu casa. Nada más. Puedes tener tus tazas que utilizas constantemente, pero no es necesario tener 80 tazas. Sobre todo si no recibes tantas personas en tu casa. No es necesario que todas las tazas que te den en la promoción lleguen a tu alacena. No es necesario que todos los regalos de tazas que te den lleguen a tu alacena. Y si te gustan, la regla, al igual que la ropa, es lo mismo con termos y tazas. Me quedo con lo suficiente, lo necesario y lo útil. Y cuando llega otro, saco. Entra uno, sale uno. Literal. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que logramos tener espacio. Y una de las cuestiones que más me dicen es que son súper bonitos. Es que me han costado muchísimo porque hay gente que tiene verdaderas inversiones de dinero en los termos. Fabuloso. Pero no tienen por qué estar en tu cocina. Puedes tenerlos en una bodega y simplemente tenerlos que estás utilizando. Ya cumplieron su etapa de vida, sácalos, no vuelvas a gastar más. Ya tienes ahí guardados en algún punto. Pero no los guardes en tu cocina. No los guardes en tu cocina, ¿ok? Porque imagínense que no lo vas a utilizar y tienes años ahí con 10 termos, el espacio que implica 10 termos guardados en tu cocina. Lo mismo pasa con las tazas. Lo mismo pasa con los platos. Ninguno de nosotros no somos tan importantes como para estar tomando nuestro café, nuestro té en una taza despostillada. Utiliza la mejor taza, el mejor plato, el mejor vaso. ¿Por qué? Porque lo está utilizando la persona más importante de tu vida, que eres tú. Les voy a platicar algo que me pasó. Y es que los accidentes ocurren en la cocina como en otros espacios de nuestro hogar. Y se rompió uno de los vasos. ¿Y saben qué es lo que pasa? En ese momento lo tiras y pues a lo mejor ya te queda incompleto tu juego. Si tienes la posibilidad de conseguir el vaso, consíguelo. Y puedes utilizarlo. Pero darle la función que tiene. Es un vaso. ¿Ok? Eso puede suceder todo el tiempo. Pero me ha tocado ver casas literal que se convierten en casas museos. En casas de porcis. En casas de grandes herencias, pero herencias de cosas que están cumpliendo una función para la que no fueron hechas. Es decir, casas en las que los vasos son los vasos de veladoras, casas en las que el bonito refractario o vasito donde venía tan producto lo lavamos y luego lo utilizamos como un florero, pero el vaso que tenía otro juego, pero que ya nunca se utilizó, pero que lo íbamos a cambiar. Y entonces fuimos acumulando y acumulando y acumulando. Y entonces te conviertes en una cocina que no te representa. Representa a todos menos a ti, que eres la que vives ahí. Date un espacio para que revises tu cocina, para que la veas. No con prisa, no con organizar lo que ya existe, no. Con la mentalidad de sacar aquello que no estás necesitando. Nos llenamos de pastillas, de medicamentos, cuando los medicamentos no deben de estar ahí en la cocina. Debe de haber un lugar y un espacio para cada cosa. Y a lo mejor tienes que tener un espacio para los medicamentos. No tienen que caminar las pastillas de una alacena a otra. Que si son las proteínas, pero los suplementos, un espacio específico para ello. Porque ¿saben qué? Mantener ese orden es una cuestión de una actividad diaria, una actividad constante. Llegar y cocinar en un espacio limpio implica que la persona que terminó de utilizar esa cocina dejó el espacio limpio, y eso es lavar los trastes, limpiar la cocina, etcétera, para que el que llegue lo encuentre en un buen estado y no cuando llegues represente ay, no quiero ni pararme porque cuando llegue voy a ver vasos, platos, sucio, etcétera. No, así no es. Nada más bonito que esa sensación de entrar a tu cocina y verla limpia. Como dicen, es un triunfo que casi se debe de disfrutar en toda la familia y que todos deberíamos de aplaudir. Porque mantener una cocina limpia no es una cuestión fácil, es algo que implica tiempo, pero mientras más organizada estés, mientras tengas un espacio para cada cosa y cada cosa esté en su lugar, es decir, si utilizo las tijeras, volverlas a colocar en su lugar al final, y esto se convierte en una actividad que no solo realizas tú, sino realizan todos los miembros de la familia, te vas a dar cuenta de que al final
cada organización va a ser más fácil, porque ya nada más estás acomodando ciertas cosas y no te estás peleando por darle orden y acomodo a cosas que no necesitas y que a lo mejor no quieres deshacerte de ellas. Impregna tu esencia, tu imagen en la cocina, la imagen de los miembros de tu familia, de las personas que más pasan tiempo ahí. Y sobre todo decórala así, no a lo mejor colocando tantas cosas, pero sí puedes tener a lo mejor alguna planta aromática, algunas flores, algo que te ayude a sentirlo como un espacio realmente tuyo. Música, hay gente que hasta televisión tiene en las cocinas porque pues le ayuda para estar relajado mientras está cocinando, no sé. Todo depende de ti y del espacio como te gusta. Pero lo que sí es básico es que nada más tengas lo indispensable y lo útil. Mi nombre es Javiera Gutiérrez Ruiz. Esto es Dirección Correcta, el segundo episodio, y quiero que me platiques, una vez que hayas realizado este detox, que hayas organizado tu cocina, ¿cuál es la imagen? Así que no lo olvides, etiquétame en las fotografías como @direccioncorrectaxa y mándame la foto de tu cocina, una vez diciendo qué tanto sacaste, qué tanto acomodaste, qué tan fácil fue para ti darte cuenta si en ella se plasmaba tu imagen. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos en la dirección correcta.